Hemos investigado en las fuentes de la China, en las obras sánscritas de la India, en los viejos manuscritos tibetanos, etc. Y hemos llegado a la conclusión de que la sabiduría es universal, que es siempre la misma, solo cambian los distintos aspectos de acuerdo con los pueblos, naciones y lenguas. Como bien sabemos, la sabiduría adapta su expresión de acuerdo al entorno y época, manteniendo siempre los principios fundamentales. Por ello, vamos a tratar de destilar el saber oculto encerrado en la mitología y las leyendas, depositarias del saber, pero un saber que se halla presente de manera velada. Para empezar, hablaremos escuetamente sobre el Génesis egipcio. Al igual que en otros Génesis, se repite el arquetipo de los elementos caos, agua y fuego. Al abismo caótico le llamaban Nun. En algunas historias dicen que estaba habitado por el espíritu con cabeza de serpiente, o espíritus con cabeza de serpiente. Al principio eran las aguas del caos, reinaba la oscuridad y el silencio, pero en las profundidades del acuoso abismo se escondía el espíritu del Creador, el Padre y Madre de todas las cosas. Una historia cuenta cómo un monte se elevó lentamente de las aguas del caos. Este monte fue el primer trozo de tierra y donde por fin el Creador podría dar forma a su cuerpo. Se presentó como un ave fénix con el plumaje de color de fuego. Lloró y quebrantó el silencio con su primer sonido. Otros dicen que el ganso primitivo empolló el huevo del que nació el fénix. Otras historias más dicen que todo estaba oscuro hasta que el primer loto surgió del abismo. En él se hallaba un joven dios sol sentado. Era el niño divino que con su luz disolvió la oscuridad del universo. Al final del día el loto volvía a sumergirse y la oscuridad reinaba. El dios sol tiene que luchar contra las serpientes de las aguas del caos para que todo permanezca en orden, y siempre permanecerá así. El simbolismo es claro. Los mitos de la creación pueden siempre interpretarse de dos maneras principalmente. Primero como creación física y segundo como creación espiritual, pero en ambas creaciones intervienen los mismos elementos, pues se rigen por la misma ley del Triamat Sikano. Las aguas en la creación física representan la Mula Prakriti o energía universal. El fénix de fuego es el espíritu. El graznido o sonido es el verbo creador, la vibración. Esa misma fuerza universal, esas aguas caóticas se acumulan en forma de energía sexual en nuestras gónadas. Deben ser fecundadas por el fénix de fuego y debemos tener cuidado al luchar contra las fuerzas caóticas, la serpiente como peligro y tentación. Esto es similar a lo que nos dice el Génesis hebraico en relación a separar las aguas inferiores de las superiores, para que surja la seca, la tierra, los cuerpos existenciales superiores del ser. Actualmente necesitamos nosotros vivir el Génesis en la alquimia. Las aguas inferiores, si en principio eran negras o turbias, después tienen que volverse completamente claras, volverse cristalinas, como vidrio líquido, flexible, maleable. Esto es lo que se llama separar las aguas de las aguas para que surja la seca. ¿Cuáles son las aguas superiores? Las aguas superiores son el alma metálica del esperma sagrado, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, que hay que separarlo de las inferiores. ¿Cómo? Mediante la transmutación de la energía sexual. Así es como se separan las aguas superiores, o sea, el alma del esperma, de las inferiores, del esperma mismo. ¿Para qué? Para que surja la vida. Porque de esas aguas superiores, que es el mercurio de la filosofía secreta, sale todo. Con ellas se pueden crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Con ellas se puede elaborar el niño de oro. Con ellas se puede transformar radicalmente el ser humano. La palabra tenía gran valor en la antigüedad. Los dioses, cuando creaban, insuflaban el aliento de vida, se cuidaba, pues sabían que usándola bien, mayor poder tenían los encantamientos. Hay una leyenda en la que Isis, deseando darle el poder del creador a su hijo Horus, decide con la ayuda de una serpiente que ha modelado, herir al propio Ra, dios solar, padre de los dioses, el de los 1000 nombres, para que le otorgara el nombre sagrado que le daba poder sobre él. Cuando al fin se lo dio, le curó con unos encantamientos y el dios le dijo que guardara bien ese poder y que se lo diera a su hijo Horus cuando éste tuviera edad. Así es, la Madre Divina es la que insufla el poder divino al Cristo,
gracias al poder serpentino, le arrebata la palabra de poder, el secreto del árbol del bien y del mal. En las leyendas, la humanización de los dioses los hace más cercanos, aunque en realidad esta caracterización corresponde a un apoyo narrativo, o a la descripción de intercambios o movimientos que tienen estas fuerzas divinas, o también a procesos iniciáticos. Esta manera de presentar las historias también ha servido para ocultar el símbolo para los ojos de los profanos, manteniendo la sabiduría en la leyenda para el que sabe interpretar el símbolo. Obviamente, un ser divino, si ha alcanzado ese estatus, estará libre en principio de celos, ira, odios, promiscuidades y otros sentimientos muy corrientes en los animales intelectuales. Aunque hay grados y grados, a una gran altura del trabajo, en la gran obra puede haber caídas, aunque no es este el caso. Veamos una de las historias más importantes y cargadas de símbolos. Cuando el dios Sol se disponía a abandonar Egipto, la gente, atemorizada y enfadada, fabricó las primeras armas y al llegar la oscuridad se culparon unos a otros y el dios supo que desde entonces solo habría guerras. La divinidad, transportada por la vaca divina, se fue lejos del alcance de la humanidad. Anteriormente, en otra leyenda se cuenta cómo los humanos dejaron de adorar al dios Sol y cómo grandes catástrofes arrasaron a aquellos pueblos herejes. El dios Osiris le dijo al dios Tot: Brillaré aquí, en el cielo. Seré la luz de los cielos superiores e inferiores. Tú debes representarme en la tierra y dejar constancia de los actos humanos. Entonces lo transformó en un gran mandril blanco y brilló como la luna blanca. Tras muchas peripecias, Osiris regresó sano y salvo a Egipto. Set deseaba apoderarse del trono de Egipto. Fingiendo alegría por su regreso, le invitó a una fiesta, una noche que sabía que Isis estaría ausente. Set empezó a hablar sobre una arca bella que había mandado a fabricar, y luego cuando la mandó a traer, todos apreciaron su fina madera y sus incrustaciones, y prometió entregarla a aquel que cupiera en ella. Era una trampa, tenía la medida exacta de Osiris. Todos los invitados fueron pasando a probar suerte, y Osiris, tentado por la belleza del arca con joyas incrustadas, quiso probar también. Una vez dentro, pusieron la tapa, atrapando a Osiris. Set selló el arca con plomo, y Osiris murió. Fue arrojado al Nilo y Set se proclamó rey. Isis, llena de dolor, fue en busca de su esposo. En su búsqueda llegó a Biblos, donde todos hablaban sobre un gran árbol que había crecido en una sola noche al contacto con el ataúd del dios muerto. El rey de Biblos mandó a talar el árbol y lo utilizó como pilar. Isis se las ingenia para introducirse en la corte y cada noche iba al pilar que contenía el ataúd de su marido y lloraba. Durante el día cuidaba del hijo del rey. Acabó encariñándose de él y decidió hacerlo inmortal, poniéndole entre las llamas. A cambio, le dejaron abrir el pilar y llevarse el cuerpo de su marido. Una vez, cuando la diosa dormía, Set encontró el baúl y cortó a Osiris en pedazos y los esparció por todo Egipto. Isis y Neftis, la mujer de Set, que se compadeció, buscaron y encontraron todas las piezas de su cuerpo, salvo una, el falo. Entonces Isis modeló uno, recitó un encantamiento para que el dios pudiera vivir una noche y así, con el amor, pudiera concebir un hijo. El cuerpo de Osiris quedó de nuevo sin vida, pero su espíritu siguió vivo. A Aurus se le representa estrangulando serpientes, escorpiones y cocodrilos. Más adelante ahondaremos en todos estos símbolos. Set, en una ocasión, capturó a Isis y a Aurus, obligando a Isis a trabajar en una hilandería, hasta que Tot lo descubrió, la liberó y le dijo que esperara en los pantanos hasta que su hijo creciera para poder reclamar el trono de su padre. Tot les dejó 7 escorpiones mágicos para que le sirvieran de escoltas. Más tarde, hay otra historia que muestra la ley del karma. Isis pidiendo posada. Una señora rica le niega alojamiento, y una humilde se lo concede. Los escorpiones envenenan al bebé de la rica. Nadie quiere ayudarla salvo Isis, que cura al bebé. La señora rica se da cuenta de a quién ha negado posada y trae sus más grandes riquezas, y entonces la humilde queda compensada. Un día, Set mandó una serpiente y envenenó a Aurus, mientras su madre andaba lejos, pero al fin, gracias al lamento de Isis y unos ensalmos de Tot que portaba con él el soplo de la vida, Aurus pudo recuperarse.
Muchas veces, en los cuentos se reciclan hechos históricos para cargarlos con un peso simbólico, por lo que la historia puede tener varios niveles de lectura. Cuando habla de las primeras armas y guerras, también se hace referencia a la separación de la humanidad y la divinidad. El Dios les abandona cuando ellos lo abandonan. Una posible referencia a la caída de la humanidad o simplemente una advertencia de lo que ocurre cuando una civilización deja de lado su parte espiritual. Thoth, convertido en luna, representa la relación del mercurio con la fuerza lunar, que influye en todos los procesos glandulares humanos y animales, representando el aspecto positivo lunar. El arca que construye Set con muchas joyas y buena madera, que logra fascinar y tentar a Osiris, es la materia, en la que queda atrapado lo divino y muere, perdiendo el fuego y los valores que divinizan. Fascinada por ese mundo de ilusión, llenado con el material más denso y pesado, el plomo, que representa a los yoes. El árbol que crece bebiendo de las aguas y que crece con Osiris dentro, representa la columna vertebral por la que tiene que subir las aguas, la energía creadora. La energía subiendo por el árbol de la vida, cuyas raíces están en las fértiles aguas del Nilo, símbolo de la energía sexual. La Madre Divina tiene el poder de hacernos inmortales, purificándonos con el fuego, como hizo Isis con el príncipe de Biblos. Nuestros defectos devoran a nuestra alma, provocando la herejía de la separatividad. Cada defecto tiene dominada una porción de conciencia, al igual que Set, trocean nuestro ser. Es nuestra labor volver a recuperar y activar todas las partes del ser e integrarlas con la ayuda de la Madre Divina. En esta ocasión es ayudada por Neftis, la consorte de Set. En este caso, representa el aspecto positivo de Set. Esto nos verifica que cuando se usa sabiamente esa misma fuerza, podemos utilizarla para reconquistar todas las partes autoconscientes y autónomas de nuestro propio ser. En Egipto se encuentran muy presentes las representaciones tanto positivas como negativas de la serpiente. Así, tenemos divinidades con poder serpentino, con poder sobre las serpientes o con cabeza de serpiente. Recordemos que los faraones llevaban en su corona una cobra en la frente. Y hay otras representaciones en las que se encuentran luchando contra la serpiente Apopi, la serpiente del caos, o que luchan contra serpientes. Aurus estrangulando las serpientes es el mismo símbolo que más tarde se expresaría en la mitología de Hércules. Isis, trabajando en el telar, es la representación de la madre naturaleza tejiendo nuestros destinos, enredándolos en este mundo de ilusión, de maya, para la economía de la naturaleza. De esta fuerza fascinadora se aprovechan nuestros defectos hora tras hora. Por eso es necesario estar alerta, por eso es necesaria la rebelión inteligente. Gracias al buen uso del mercurio, podemos nosotros liberarnos del karma, de las leyes que nos atan y realizar las creaciones espirituales. Lo mismo que con las serpientes, los escorpiones, símbolo de la fuerza sexual, tienen sus dos acepciones, positiva y negativa. Aquí, trabajando al servicio de Aurus, el Cristo, tienen una acepción positiva. Pero la gran obra es un trabajo para aquellos que dejan entrar el conocimiento en su vida, que se sacrifican, como en el ejemplo de la mujer humilde. En esa historia se pretende enseñar el karma en movimiento. Aurus, como símbolo de la conciencia en proceso de crecimiento, es envenenado, de nuevo por una serpiente, por el mal uso de la energía sexual, aprovechando cuando el hijo se aleja de su madre, que es cuando se extravía y cae en el error. Es la Madre Divina, con la correcta utilización del mercurio, Thoth, como sana la conciencia y la hace crecer hasta estar lista para encarnar al Cristo. La cultura egipcia es rica en tradiciones y leyendas. Muchas de ellas eran transmisoras de valores, de secretos, de guías para la vida, relatos de magia, reencarnaciones, de otras dimensiones, etc. Todo ello, testimonio del tipo de civilización, de su nivel de desarrollo, de la importancia que le daban a lo trascendental. Mitología y mística, que al lente revelador de la gnosis nos muestra lo eterno, sagrado y real de este camino. Nos conecta con una tradición con el mismo conocimiento que permite decodificar los mensajes cifrados para los profanos. Pero de nada sirve todo este conocimiento si no lo aplicamos y cambiamos radicalmente nuestra manera de vivir, enfocando nuestros pasos a conseguir resultados en nuestro desarrollo interior.